Castellón Confidencial, de Albert Castillón. Mis seguros patrocinan el editorial de Castellón Confidencial. Bienvenidos, ¿qué tal, confidenciales? Seguimos en la batalla porque no vamos a dar el brazo a torcer. A esta hora, aún Sánchez no ha dimitido, ni ha convocado elecciones, ni se ha fugado a República Dominicana. O sea que algo ha de hacer la sociedad civil, ya que algunos partidos están parados mirando al cielo o viendo partidos de básquet. Y la sociedad civil se ha puesto en marcha. Atención, que les anunciamos una iniciativa ahora mismo. Y de hecho el germen de esta iniciativa ha sido nuestra moción de censura ciudadana. ¿Recuerdan la famosa moción de censura que estamos a punto de completar las 50.000 firmas y llevarla, entregarla al defensor del pueblo europeo? Ya tenemos fecha y en breve estaremos en Bruselas entregando esa moción. Eso le ha provocado la idea magnífica que ha tenido la Plataforma por la España Constitucional. Y lo que han hecho es publicar este comunicado que están viendo. Dadas las actuales circunstancias que rodean la política española, con un gobierno y partido socialista corrupto, con instituciones secuestradas y con una hoja de ruta basada en retroceder las leyes para lograr la impunidad, y dado que el primer partido de la oposición es reacio por el momento a utilizar la legítima herramienta democrática de la moción de censura, convocamos nosotros una moción de censura ciudadana. Vamos a solicitar al Partido Popular y a Vox la cesión de 18 diputados cada uno. Se necesita un mínimo del 10% de la Cámara para convocarla. A partir de ahí la moción solo tiene un objetivo, que es convocar elecciones. No hay debate, no hay programa electoral, no hay candidatos, y se buscaría un jurista retirado de reconocido prestigio para llevarla a cabo, para leer un manifiesto pactado entre todos, que es lo único que haría. No habría debate, no habría acusaciones, no se lanzarían el uno al otro la basura como hacen habitualmente. Miren, hay un rum que suena por los mentideros, y es que el Partido Popular no quiere presentar la moción de censura porque hay audios entre Koldo y Miguel Tellado. A mí me dicen que es él el portavoz del PP, concretamente 3 audios. Desconozco lo que dicen, pero si Koldo los guarda como un arma arrojadiza, nada bueno. El Partido Popular, me dicen, es información confidencial, tiene miedo de que si presenta una moción, no solo no la gane, sino que aparezcan esos audios en plena moción y le hundan otra vez. Visto lo visto, es la sociedad civil quien ha de coger las riendas. Esta iniciativa la está liderando la Plataforma por la España Constitucional. Marcos de Quinto, bienvenido, ¿cómo estás? Bien hallado, pues fenomenal. Lo que no hace el PP lo hace la sociedad civil, ¿ese es el mensaje? No es exactamente. En estos momentos nos encontramos con que hay una herramienta, que es una herramienta fundamental, que es la moción de censura, para tratar de derribar a este gobierno. Incluso aunque sea muy remota las posibilidades de que triunfe, estamos en una situación tan complicada a nivel nacional que aunque hubiera un 5% de posibilidades, el tema es, oye, juguémonos ese 5% de posibilidades. Entonces, esta propuesta que hemos hecho, que parece como un poco extraña, pero tiene mucha enjundia y es muy interesante. Yo entiendo que el PP probablemente se ha estado pensando mucho si entra o no entra en una moción de censura, pues por las siguientes cosas. Primero,
ellos dicen que no tienen los apoyos. Efectivamente, no tienen los apoyos, se puede perder. A lo mejor los apoyos los podrías conseguir convenciendo a la gente en el Congreso. Pero bueno, no es necesario nunca tenerlos a priori, pero bueno, pongamos que es que se quieren tener a priori. Entonces dices, bueno, si la moción de censura, en vez de plantearla el PP, la plantea la sociedad civil y la pierde, el PP pues no la ha perdido la sociedad civil. Simplemente queremos contar con el apoyo para tener esos diputados. Por otro lado, yo creo que también pues probablemente tenga cierta prevención el Partido Popular a tener esa moción de censura, porque después de que esta señora Leire Díez depositó un USB en Ferraz que venía de este empresario con el cual trabajaba de fontanero, y pues, se supone que hay grabaciones ahí que podrían ser algunas comprometedoras incluso para el PP, pues se podría arriesgar que esa moción de censura se convirtiera en un partido de ping-pong, a ver, y tú más, entre Sánchez y el Partido Popular, algo que a lo mejor, y es lógico, que a lo mejor quieran rehuir. Entonces, si lógicamente no la hace la moción de censura el PP, sino que la hace la sociedad civil, como estábamos nosotros proponiendo, pues también se quitan ese problema. Hay otro tema que es también muy interesante, que es de cara a muchos de los apoyos de Sánchez. Si recuerdas bien, recientemente, aparentemente parece ser que Pedro Sánchez ha recabado la opinión de muchos de sus socios sobre cómo verían una moción de confianza. Y muchos de los socios han dicho, no hagas una moción de confianza porque nosotros no queremos retratarnos dándote esa confianza. Luego no nos pongas en el brete porque para nosotros sería complicado hacerla. Por lo cual, si nosotros hacemos la sociedad civil esa moción de censura y no la hace el PP ni Vox, lo tienen muy complicado estos socios, porque siempre si le hiciera Vox o le hiciera el PP, estos socios dirían, no, nosotros no estamos apoyando la corrupción del PSOE, pero lo que no queremos es que el gobierno que venga o el candidato de esa moción de censura sea una persona de la extrema derecha, de la derecha y todo este tipo de cosas, de la fachosfera. Pero lógicamente, si no la hacen ni PP ni Vox, lo van a tener más complicado esos socios de Sánchez para decir, oiga, no, que este es un jurista de reconocido prestigio, ya retirado y tal, y ustedes están diciendo que no a esto. De hecho, ¿se ha pensado quién? ¿Quién sería ese jurista? No queremos ni hablarlo, ni comentarlo, ni nada. Hay bastante gente que cubre ese perfil, pero eso tendrá que decidirse llegado el caso. Por lo cual, en estos momentos, yo creo que no hay nadie. Se puede hablar con bastantes personas y yo creo que para esas personas sí podría ser una opción, dado que, como hemos colocado, yo no sé si lo has comentado, lo que estamos diciendo es una moción de censura liderada por la sociedad civil que para poderla presentar necesitamos 18 diputados de Vox y 18 diputados del Partido Popular, y la persona que representaría esa moción de censura sería, pensamos, alguien de la judicatura o una persona de reconocido prestigio y ya retirada, que no esté en el juego político. Y para que esa persona pueda hacerla, simplemente se tiene que limitar a leer un discurso que se prepararía junto con él y con la gente que le estamos apoyando, simplemente con un programa político que es convocatoria de elecciones ya, de inmediato, por lo cual no hay programa político, sino será el que decidan los españoles libremente en las elecciones. Es una magnífica iniciativa y, señores, vamos a poner una vela a las patronas de las cosas difíciles, a ver si lo conseguimos. Marcos de Quinto, un abrazo fuerte, gracias por no dejar de pensar en España. Un abrazo, compañero. Muchísimas gracias, Albert. Compañeros, empezamos desde la trinchera. La app Mis Seguros ha patrocinado el editorial de Castellón Confidencial. Descárgate Mis Seguros, la forma más fácil y rápida de controlar todos tus seguros en un mismo lugar. ¿Cansado de buscar tus pólizas por todos lados? Es hora de simplificar con nuestra app. Registra todas tus pólizas en un solo lugar y de forma rápida y sencilla. Mantén tus seguros organizados y accesibles. Todo el control en tus manos. ¿Pagos, vencimientos, renovaciones, siniestros? Con nuestro calendario de vigencia tendrás todo bajo control, listo para cualquier lugar. ¿Necesitas compartir? Hazlo con un solo clic de forma segura y sin complicaciones. Y lo mejor, ahorra tiempo y evita el estrés.
¿Quieres cotizar tus seguros en minutos y sin complicaciones? En Mis Seguros lo puedes hacer. Solo haz clic en el botón de cotizar y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto contigo lo más rápido posible. Descarga ahora y lleva tus pólizas siempre contigo. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Hace una semana tuvimos por aquí a Carlos Cuesta, que nos contó un montón de historias de su infancia y de cómo tuvieron que huir de los ataques de ETA, del intento de secuestro de su padre. Mucha gente desconocía esa faceta y he recibido un aluvión de mensajes para él, todos muy cariñosos, porque al final el carácter de un periodista se hace con lo que ha vivido, el suyo, el mío, ¿no? La historia de la infancia, la revelación de un grito de libertad, todo eso se va formando en la infancia y lo desarrollamos. Tenemos como una alerta especial cuando aparece un dictador, que es lo que nos pasa ahora a Carlos Cuesta y a mí, que le pillamos a la primera en 2019 y ya estábamos ahí diciendo lo que era. Bueno, pues Carlos ha escrito un magnífico libro que se llama El Número 1. Antes se escribió otro que se llamaba El Gran Impostor y él, me cuentan, esperaba que en 2023 ya no hubiese ganado Feijóo con Vox y esto ya fuese otra cosa. No sé cómo, pero seguro que peor no. Y ha tenido que escribir el número 1. Yo espero que no tenga que escribir de aquí 2 años o 3 el número 2, porque entonces ya estamos en Venezuela. Querido Carlos Cuesta, ¿cómo estás? Muy buenas, muy bien, un placer. Encantado de estar aquí contigo. Al paso que vamos, es que veo una enciclopedia. No lo sacamos ni con agua caliente, ¿no? Sí, le podríamos llamar mis terrores favoritos o algo así, porque ahora que esto se ha convertido ya en una cuestión dramática. Tú lo decías, es verdad, yo pensaba que había, y de hecho adelantamos El Gran Impostor, el primer libro, lo adelantamos la publicación para ver si con eso podíamos ayudar a concienciar a la gente de que era absolutamente necesario expulsar a este dictador de la Moncloa. Tú lo decías, al final, pues mira, a mí me tocó, a ti te tocó o te ha tocado en Cataluña también soportar comportamientos claramente dictatoriales y al final es verdad que despiertas o tienes una especie de radar y a lo mejor los captas antes que los demás. Pero ahora yo creo que ya no hace falta ningún radar. O sea, lo único que hace falta es darse cuenta de que nos está destrozando económicamente, socialmente, democráticamente, culturalmente. Nos está destrozando en todos los ámbitos. Y además con una dosis de corrupción que es difícil de calcular. El libro está plagado de casos. Todos los casos están hiperdocumentados. Yo, evidentemente, tengo mi opinión, pero el libro es un 90-95% periodismo de investigación. Y un 5 o 10% máximo es opinión. Prácticamente no hay opinión en el libro. O sea, algún momento me tocará hacer un libro de opinión, pero es que en estos momentos los hechos opinan por sí solos. O sea, es que medio gobierno está corrupto. Es que él, evidentemente, es el epicentro de esa corrupción. Dices algo que para mí es primordial en tu libro, y es que Sánchez quiere traer una dictadura a España, que ese plan lo tiene en la cabeza. ¿Qué tipo de dictadura? ¿Por dónde va? A ver, la gente se cree que en estos momentos la implantación de una dictadura pues es lo mismo que ocurría hace, pues no sé, 100 años, 150 años. Las dictaduras nuevas, las dictaduras de esta etapa que tienen ya una calificación a efectos de ciencia política, se llaman dictaduras selectivas. La dictadura electiva es una dictadura en la que tú puedes tener una elección, pero da lo mismo. O sea, el caso más ejemplarizante de esto es Venezuela. ¿En Venezuela han votado? Sí. ¿Ha habido urnas? Sí. ¿Sigue el dictador? Sí. ¿Sigue matando a gente? Sí. ¿Sigue aniquilando a la población hasta de hambre? Sí. ¿Dónde está la democracia? No existe democracia. Todos sabemos que en Venezuela la votación al menos 70-75%, fíjate tú la barbaridad que estamos diciendo, fue a favor del candidato de María Corina Machado, de Edmundo. ¿Dónde está Edmundo y dónde está María Corina Machado? Están perseguidos. Entonces, eso es una dictadura electiva. Cuando tú pasas a controlar la judicatura, controlas a los jueces, cuando controlas una instancia superior, el Tribunal Constitucional, que es capaz de tumbar sentencias como ha ocurrido con los ERES, cuando controlas la cúpula de la Fiscalía, cuando tienes una cloaca plagada de determinada gente que se dedica a seguir periodistas, fiscales anticorrupción, jueces, gente de la UCO que hace su función. Cuando tienes eso, tienes una capacidad de remodular todo lo que está apareciendo, todos los mensajes que salen y, por tanto, de fabricarte el propio resultado de tus elecciones. Yo simplemente quiero recordar una cosa.
hay determinados partidos a los cuales se les ha pillado ya con amagos pequeñitos de pucherazo, son de la órbita del Partido Socialista. Leire Díez, la de la cloaca, la habían metido dentro de Correos y ella alardeaba de haber estado dentro de la mecánica del voto por correo del 23. Yo estoy convencido de que aquellas elecciones, en todas las elecciones hay gente que consigue hacer alguna chapuza, pero yo estoy convencido de que son no significativas. Ahora, dejémosle a Sánchez que perdure. Y terminará de controlar el Consejo del Poder Judicial, ya tiene controlada la cúpula de la Fiscalía, terminará de atormentar a los fiscales, terminará de controlar jueces y periodistas y pasará a controlar las urnas. Yo estoy convencido que hubo fraude electoral. Un porcentaje pequeño, pero suficiente con el Frankenstein para gobernar. Nunca se ha explicado los 40 y pico mil votos de Puigdemont en lugares de España donde no le votó nadie. La diferencia entre lo que decía el acta a lo que decía el resultado final dado por Indra. ¿Sabes lo que pasa? Que nadie quiso investigar eso en aquel momento. Ni Vox. Yo se lo pasé a Vox, al Partido Popular, Gabriel Araujo, informes. En aquel momento nadie, y ahora aparece Leire y parece que van cuadrando las cosas. Estamos realmente al borde del abismo, Carlos. Si convoca elecciones, por cierto, hay rum que dicen que lo puede hacer porque ha anulado la agenda, está acabado, etcétera. Si convoca elecciones será porque a lo mejor las tiene medio amañadas, ¿no te parece? A ver, hay una cosa que es evidente. Si tú sales ahora a la calle, intentar encontrar a alguien que se confiese votante socialista es prácticamente imposible. Si él sale a la calle, dar un paseo de 100 metros para él es absolutamente imposible. A ti te conoce todo el mundo, Albert, a mí me conoce un montón de gente. Paseamos por la calle. ¿Qué es lo que te dicen? Hombre, te dan palmadas, te dan abrazos, te dan felicitaciones por todas partes. Cariño. Es así, es así. Entonces, ¿eso es una muestra representativa demoscópica? Pues yo no sé lo representativa que es. Lo que sé es que lo de Tezanos, eso sí que no es representativo. O sea, lo que sí que sé es que el clima de opinión pública evidentemente es contrario a las izquierdas. ¿Por qué? Porque no es exclusivamente al Partido Socialista. O sea, Esquerra se ha convertido, bueno, desde mi punto de vista lo ha sido siempre, en un partido plagado de gente cínica, absolutamente cínica. Y la prueba mayor es Gabriel Rufián, que posiblemente esté en el récord Guinness de cinismo. O sea, apareció aquí en Madrid diciendo que iba a estar una semana, 2 semanas porque no aguantaba el hedor del centralismo y no nos lo quitamos de encima, por amor de Dios. A ver si se pone a trabajar de una puñetera vez. Entonces, está plagado de cínicos que simplemente quieren seguir viviendo de la política. Va repasando Bildu. Bildu quiere estar en el País Vasco. Nosotros le importamos un soberano comino. Él quiere implantar su dictadura estalinista y marxista en el País Vasco. Es su sueño. O sea, realmente nosotros le importamos muy poco. Tú vas repasando todos los partidos y dices, ¿de dónde sale una órbita de voto en estos momentos en la izquierda para apuntalar un resultado que dejara permanecer en la Moncloa a Pedro Sánchez? De ningún sitio. O sea, el Partido Socialista tiene que estar teniendo peaje con el tema de la corrupción. Obviamente, ¿cómo no? Y te digo otra cosa, Albert, con el tema de la corrupción y con el tema de una corrupción que la gente dice que es de baja intensidad, a mí me parece de altísima intensidad, que es el robo sistemático al que nos someten vía impuestos. Este señor ha subido 140.000 millones de euros desde que llegó los impuestos más las cotizaciones sociales. Eso es pérdida de poder adquisitivo y lo nota todo el mundo. Sin duda. Oye, en el número 1, en este libro, hablas del relato que sigue dominando la izquierda. Por ejemplo, hablas de la trama azul, que a la gente no le suena, y es mayor que la Gürtel, que le suena a todo el mundo. Han perdido el relato porque algo ha cambiado de 2020 para acá, después de pandemia, las redes sociales, canales alternativos como este, vosotros en Libertad Digital, algo ha cambiado, ¿no? Sí, sí que ha cambiado mucho. Y yo creo que ha cambiado a efectos de opinión pública. Yo sé que la izquierda se pone muy nerviosa, ¿sabes? Nos denominan los pseudomedios. Los pseudomedios le hemos pegado la mayor paliza histórica en periodismo a los supuestos medios asentados, pero que se recuerda en décadas, por no decir en siglos. O sea, los pseudomedios hemos levantado todos los escándalos de la última etapa y todos han sido confirmados detalle a detalle por las investigaciones de la UCO y por las investigaciones judiciales. Los antiguos medios, por decirlo de alguna manera, o los que siendo antiguos medios se dedican a insultarnos, harían bien en irse al cuartito de pensar y al cuartito de arrepentirse, porque lo que no llegan ni a practicar es periodismo. Ha cambiado mucho, se ha abierto el panorama y ha entrado una cosa que se llama libertad.
La gente elige lo que quiere ver, lo que quiere escuchar, lo que quiere leer. Ya está. Y si nosotros fallamos, se nos juzgará por nuestros fallos. El pequeño problema es que por nuestros fallos no nos están juzgando porque son aciertos lo que hemos tenido y porque hemos estado anticipando todo lo que ha ocurrido. Y todas las personas que hemos dicho que iban a caer imputadas, etcétera, han caído imputadas. ¿Por qué? ¿Porque lo escribíamos con la bola de cristal de la bruja Lola? No, porque lo escribíamos en base a documentación judicial y a documentación de los equipos de investigación. Y ellos la tenían. Si la hubiesen querido, la hubiesen tenido. ¿Qué es lo que ha pasado? Que no han querido darlo. Bueno, pues la gente está eligiendo entre prensa independiente y prensa dependiente. Se acabó la historia. Y eso abre un panorama de libertad muy importante, Albert. Ahora, el paso que nos queda a todos es que en la derecha los partidos se enteren de eso. O sea, yo veo una mucha mayor o muy superior reacción por parte de la opinión pública y por parte de los medios que por parte de los partidos políticos. Tenemos 2 representantes políticos como partidos de referencia, PP y Vox, los mayoritarios. Luego hay otras formaciones, pero tenemos a PP y Vox. PP sigue pensándose que esto es una cuestión de turnos, que ya le tocará. Y hemos estado hablando de que Pedro Sánchez es un dictador. Pues contra un dictador le tienes que combatir día y noche permanentemente porque a lo mejor te quedas sin turno. Y Vox sigue pensando que va a ser el turno del turno. No, pues a lo mejor nos quedamos sin turno y sin turno del turno. Y lo que tienen que hacer los dos es ponerse de acuerdo para escuchar lo que medios de comunicación y lo que la propia opinión pública está pidiendo a gritos. Y es que se pongan de acuerdo todos los partidos que creen en Constitución, seguridad jurídica, unidad de España, imperio de la ley, limpieza, reducción de impuestos, propiedad privada. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Sí, pero no se fían de Feijóo porque creen que si llega a ganar elecciones y mayoría absoluta intentará un acuerdo antes con el PSOE, que él llamará PSOE bueno, que con Vox. Yo, Albert, te digo una cosa, yo no me fío de ningún político, de ninguno. O sea, es que para eso estamos la prensa. Es que, vamos a ver, el día que me presente un periodista que según llegue diga yo me fío de ti, vale, muy bien, pues dejo de escucharte. No, ya, es muy difícil. Se acabó la historia. Es que nuestra obligación es ser desconfiados. O sea, en estos momentos es prioritario sentar a quien sea, pero que se pongan de acuerdo para expulsar a este dictador. Respuesta evidente, afirmativa, rotunda. Claro, sí por todas partes, ya está, pues se ponen de acuerdo. Eso significa que nuestra función de control y de crítica tiene que decaer. Y un pimiento, Albert. Oye, los dos conocemos a Ayuso, pero tú mejor que yo. Y los dos tenemos claro que a lo mejor y de forma urgente, como emergencia nacional, sería la persona, la única posiblemente, que aglutinaría una mayoría absoluta contra Sánchez. ¿Por qué el PP no le deja? Porque el PP tiene un concepto de turno y dentro del partido del turno tiene gente que está esperando su turno y anteponen el turno a lo que debería ser el interés de España. Pero el interés mayor es sacar a este hombre de aquí y hacerlo rápido. Mañana pones a Ayuso de candidata y creo yo que arrasa. Le votaría hasta gente que no es del PP, mucho, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero ¿ves por qué tú y yo no estamos dentro de un partido? Porque pensamos así. Claro. No, pero esto Feijóo lo sabe, ¿no? A ver, lo sabe Feijóo, lo sabe toda la cúpula, lo sabe todo el mundo, lo sabe. Te pongo otro ejemplo. Vamos a ver, al final los partidos se acaban convirtiendo en parte de esa burocracia que se acaba convirtiendo, en vez de en algo que favorece, en algo que muchas veces obstaculiza. Y lo digo con una plena confianza y con un pleno respaldo a la democracia representativa. Los partidos son la cosa peor y más maravillosa que tenemos en la democracia. Uno, porque los necesitamos, pero por desgracia tenemos que estar permanentemente analizándolos y criticándolos porque tienen una tendencia a aglutinar poder y a quedarse convertidos en meras concentraciones de poder. En el Partido Popular consideran que este es el turno de Alberto Núñez Feijóo. ¿Y alguien tiene alguna duda de lo que tú acabas de decir o de lo que yo respaldo al 100% y que evidentemente si la candidata fuera Ayuso habría una unificación de facto entre los propios votantes y que Pedro Sánchez duraría menos que un caramelo a la puerta de un parvulario? Nadie tiene ninguna duda, pero viven dentro de esos turnos y los equipos de los turnos quieren su turno y los subequipos de asesores de los turnos del turno quieren su turno y aquí estamos los demás esperando que alguna vez toque el turno a España. Qué sinvergüenzas. Oye, Begoña Gómez, hablas de ella en tu libro El número 1. ¿Tú la ves exiliada, viviendo en Dominicana, no sé si con o sin Pedro Sánchez? Pues acabas de hacer una definición muy clavadita de lo que puede acabar ocurriendo. Yo no sé dónde tendrá que acabar alojándose. Ahora, hay una cosa, cito primero hechos, luego cito deducciones que me parecen lo más lógicas. Vamos a ver, ella estuvo en toda la intermediación
en los tiempos con Air Europa, en los tiempos en los que se negociaba el rescate? Respuesta evidente y certificada ya y probada judicialmente, sí. ¿Estuvo en las reuniones clave del día 16 de julio cuando ni siquiera había sido solicitado el rescate? Respuesta, sí. ¿Estuvo en la llamada definitiva cuando Javier Hidalgo dice no me terminan de pagar, voy a desbloquear, llamo a Begoña Gómez? Sí. Al día siguiente, su marido y presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desbloqueó el rescate y está plasmado en un chat con Ábalos. Sí. ¿El rescate pasó en medio de toda esa intermediación por parte del matrimonio presidencial de 400 millones a 475 millones? Respuesta rotunda, sí. ¿Repartieron un dividendo en mitad de la percepción de rescates de 32 millones para los Hidalgo? Respuesta afirmativa y rotunda de nuevo, sí. ¿Estuvo ella en reuniones con Teresa Rivera para sus negocios de la España vaciada que se basan básicamente en vaciarnos a España vía subvenciones? Respuesta, sí. ¿Se le fabricó una ruta para que la OMT, dependiente de la ONU, después de recibir una sede gratis en Madrid por 75 años de manos de Pedro Sánchez, la acompañara en reuniones con ministros africanos para que se forrara con negocios? Respuesta, sí. ¿Le acompañó la misma persona, Zurab Pololikashvili, a países africanos para seguir cerrando negocios? Respuesta, sí. ¿Ha utilizado los viajes presidenciales para tener agenda para sus negocios? Respuesta, sí. ¿Le han fabricado una cátedra sin ser ni siquiera titulada universitaria llamando al rector a la Moncloa? Respuesta, sí. Si tienes 3 horas, respuesta, sí, puedo seguir así. Bien, pues después de esto, y aquí tenemos la grabación, y el que quiera que se querelle contra mí o contra ti, porque es todo absolutamente cierto y todo certificado judicialmente, hago la pregunta deductiva y lógica que parece de perogrullo absoluta. ¿Alguien en su sano juicio se cree que lo ha hecho gratis? ¿Alguien se cree que lo ha hecho gratis? Pues si, claro, si no lo ha hecho gratis, es imposible que los 40 y pico mil euros, después de 2 rebañados de información financiera, como ha tenido que hacer el juez Peinado, y eso es lo único que apareció en sus cuentas, repito, después de 2, porque en la primera apareció en 40 y pico euros. Bien, ¿alguien se cree que 40.000 euros es el resultado de una persona que ha hecho todo lo que acabo de citar, que tiene constituida una sociedad 100% suya, que se ha arrogado la utilización en monopolio de un software que hemos pagado todos los españoles, incluso con un concurso público a través de la Complutense? Bien, ¿alguien se cree que no tiene el dinero fuera de España? Pues si tiene el dinero fuera de España, adivina, adivinanza, ese es el sitio en el que espera cobijarse, porque esta Begoña Gómez, igual que su marido, no pueden ir a comprar un bollo de pan a la panadería. No pueden. En estos momentos en España no pueden, y ellos son los primeros que lo saben. Oye, ¿y qué país? ¿En qué país están las cuentas fuera de España, presuntas cuentas del matrimonio Sánchez-Begoña Gómez? Marruecos, que me dicen que hay algo por ahí. Además, la trama se ha encontrado un banco, ¿no? El Banco de África en Marruecos, o Dominicana, o en lugares más lejanos. ¿Qué te huele a ti? ¿Qué te informan? Vamos a ver, la trama constituyó un esquema que pasaba por Venezuela. Venezuela, que alguien mire el mapa, que mire lo que pasa al otro lado de sus costas, está plagada de paraísos fiscales. Venezuela es una narcodictadura asesina que se dedica a esconder todo tipo de crímenes. Venezuela no tiene ningún problema en pagar a determinada gente como José Luis Rodríguez Zapatero, y puedes tener ahí un esquema financiero compartido con paraísos fiscales. Uno de los esquemas que se están utilizando, si tienes el plácet de un narcodictador asqueroso como es Nicolás Maduro, pues es el de utilizar esa rampa de salida o esa rampa de pago para acabar efectivamente destinando parte, por ejemplo, a República Dominicana, que es un país de alta opacidad fiscal, pero no está considerado un paraíso fiscal como tal. Con lo cual, tienes un esquema híbrido, puedes vivir de maravilla en República Dominicana, que se vive de maravilla. Yo no he llegado ni a estar, pero vamos, por las fotografías tiene una pinta que no veas. Y estás allí de maravilla, con tu dinero protegido por un, repito, asqueroso y asesino narcodictador. Bueno, si tienes la falta de escrúpulos como para vivir así, yo no dudo de que Pedro Sánchez y Begoña Gómez tienen esa falta de escrúpulos, pues es un esquema que puedes utilizar. La vía Marruecos, a mí también me ha llegado información. Tengo que decir que, por desgracia, estamos hablando de un país que evidentemente no es una democracia. Investigar allí es prácticamente imposible, pero se habla de operaciones inmobiliarias allí, sí. Sí, sí. Bueno, pues a ver dónde tienen la pasta. Se descubrirá, lo contaremos. Lo que pasa es que a lo mejor ya somos mayores tú y yo, y ellos aún más. Ellos pero también, Ellos también. Claro que sí. El número 1 es este gran libro de Carlos Cuesta, salido en el momento ideal, Las colas en la Feria del Libro de Madrid. Arrasaste, estabas a las 9 de la noche ahí en un banco firmando. Enhorabuena. Y sobre todo, yo lo único que pido cuando lean tu libro es que no olviden que esta izquierda casi siempre ha traicionado a España, que el PSOE en su historia casi siempre ha traicionado a España.
algún día deberá pasarle factura, ¿no? No, totalmente. Yo, mira, más allá de lo que hemos estado comentando y de esquemas de corrupción, o sea, tú y yo, y lo digo con toda la sinceridad y con todo el convencimiento, yo creo que somos ejemplo de dos personas que con determinada ideología, posiblemente hasta muy marcada, aceptamos clarísimamente a cualquier persona que opine lo contrario, siempre y cuando lo haga dentro del marco constitucional y del marco de respeto a la ley. De hecho, tú y yo hemos estado en 554.000 tertulias, hemos estado con un montón de gente que no opina igual que nosotros. Nunca hemos tenido el más mínimo problema y tenemos un comportamiento puro de lo que es una democracia liberal, de aceptación de que, oye, ninguno tiene la verdad absoluta y, lógicamente, tenemos que aprender a convivir. De otras personas en la izquierda no se podría decir lo mismo, pero en nuestro caso creo que está más que comprobado. El problema no es que cada uno piense lo que quiera. El problema de Pedro Sánchez es que está practicando una voladura del marco constitucional. Cuando te cargas el marco constitucional, te cargas el marco de convivencia. Y si te cargas el marco de convivencia en España, ya hemos tenido una experiencia de lo que eso significa. La voladura que está haciendo este señor es gravísima y la izquierda efectivamente debería empezar a reconstruir algo que suene a democracia, algo que suene a respeto constitucional y algo que suene a respeto de las libertades. Te la tengo que hacer antes de despedirte. ¿Y el rey reaccionará algún día o seguirá como hasta ahora? Yo soy muy defensor del papel del rey y yo, sinceramente, sí que creo que eso es una de las cuestiones que en la Constitución está recogida de una forma acertada. Si el rey tuviera algún tipo de movimiento de significación político, que la propia Constitución se lo prohíbe, automáticamente sería pasto del ataque brutal por parte de la izquierda. Y necesitamos al rey. O sea, yo, sinceramente, creo que esto... Yo defender la unidad de España y el marco constitucional, es decir, ¿hasta dónde llegará? ¿Firmará el referéndum? ¿Ha firmado la amnistía? ¿Cuándo decidirá que lo que ha prometido no se cumple y reaccionará? Pero él tiene la obligación, tú lo has dicho, de defender el marco constitucional y el marco constitucional le obliga a que cualquier acto que tenga contenido político tiene que ser refrendado por el gobierno. Si lo hace sin el refrendo del gobierno, la sala que le tendría que juzgar, porque se consideraría una invasión de competencias, un conflicto de competencias, sería nada menos que el órgano encargado de eso, que es el Tribunal Constitucional. Es decir, el que tendría que juzgar al rey sería Cándido Conde Cumpido. Si quieres, te anticipo ya el resultado de la sentencia. Pero al paso que vamos, que vaya buscando casa en Portugal, como no le ayudemos los ciudadanos, que a veces nos sentimos muy huérfanos de jefe del Estado. Pero yo, Albert, sinceramente, yo creo que esto es una pelea que tenemos que aprender a dar. Nosotros lo estamos dando periodísticamente y quienes tienen que aprender a darla son los dos principales partidos de la derecha. O sea, ya está bien de yo estoy vigilando mi turno y yo estoy vigilando lo que quiero que sea mi turno. Ya está bien. Ya está bien. Es verdad que no hay que cargar en él los errores que tenemos nosotros, sobre todo los dos partidos de la derecha que lo ponen todo muy fácil a Sánchez. Bueno, querido amigo, oye, el número 1, este gran libro. Espero que no escribas más de Sánchez, excepto que sea un epílogo de cómo huyó a Dominicana con su mujer o algo así, que me encantaría leerlo. Cuídate mucho, es un gusto estar contigo. Estoy pensando en una portada con una botella de champán descorchada y que ponga arriba, aleluya. El día que se vayan, tú y yo lo celebraremos. Tú y yo nos vamos de juerga, ya te lo digo. Nos lo han hecho pasar muy mal. Un abrazo fuerte, Carlos Cuesta, gracias. Un abrazo enorme. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Han pasado muchas cosas, y hay que comentarlas todas ellas. La propuesta de esas 100 entidades que yo al menos apoyo para provocar una moción de censura ciudadana en el Congreso. Todo empezó en el germen de este programa y esa recogida de firmas. Lo que decía ahora mismo Carlos Cuesta, que estos acaban en Dominicana, no me cabe ninguna duda, compañero. Huir es una opción. Siempre tengo la duda de lo que dijo García Paje a Herrera hace un par de días, aquello de que es que aunque quiera, Sánchez no puede irse. ¿Por qué? ¿Porque está forado y así tiene mayor protección o porque hay una banda que le dirige desde Venezuela con Zapatero y no puede abandonar el barco cuando él quiera? Porque esto es una organización criminal, esto no es un gobierno. Contaba Vito Quiles hace unas horas que la UCO, la Guardia Civil, entró
al Congreso de los Diputados a registrar el despacho de Santos Cerdán el mismo día, el 12 de junio, en el que dimitió, intentando que no tuviera tiempo de destruir muchas pruebas. Luego ya saben que pasó el viernes, sábado, domingo, hasta el lunes no entregó el acta. Pero hubo registro, a ver si pillaban algo. Bueno, qué situación, ¿eh? No me negarán. En medio mundo se está hablando de qué pasa en España, de cómo este sátrapa no se va, de cuántos miles de millones tienen y dónde los tienen. La marca España está dañada para décadas y quien venga después o parte de cero, deroga todo y cambia las reglas del juego, o habrá que volver a la calle. Mi querido Julio Bronchal, ¿cómo estás, querido amigo, perito psicólogo? Encantado de tener el privilegio de estar contigo y con todos los confidenciales. Es un placer y un honor. Te exploto últimamente. Anoche estuvimos hasta casi las 11, hoy otra vez. Bueno, es que necesitamos un psicólogo para aguantar lo que vemos cada día. Decía Santiago Segura hoy, que ha presentado, ayer fue una película, decía, por mucho que yo pienso en guiones, la realidad supera la ficción. Y mira qué idea ha tenido para la próxima de Torrente. Escucha. Estoy dándole vueltas porque, llevo 4 años pensando en esta película, en Torrente Presidente. Yo creo que al final tendré que buscar una forma de hacerla que sea divertida. Torrente Presidente, próxima película de Torrente de Santiago Segura. Me parece un título buenísimo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Albert? Que más que una película va a parecer un documental, ¿sabes? Uno de Rancaño, sí, es verdad. Sí, va a parecer. Además, es que es muy difícil superar los niveles de procacidad, de vulgaridad, todo esto. Sinceramente, va a parecer un telediario, a lo mejor más profundo, con algo más de trama, pero no va a sorprender. Se lo han puesto muy difícil a Santiago Segura. Ya. Tú pones a Torrente, que le está la Guardia Civil registrando la casa, coge a una prostituta y se pone un pendrive en el interior de su cuerpo, intenta sacarlo del lugar y dice, ¿cómo es Santiago Segura, de verdad? ¿Qué imaginación tiene, verdad? Estas cosas son sorprendentes, la vida sorprende. Es tremendo. Efectivamente, os acordaréis de que toda esta gente, toda esta dana de incompetencia, de corrupción, de malas ideas, vino con un eslogan de ir contra la casta. ¿Os acordaréis? Sí. La verdad es que hemos pasado de la casta a la caspa, desgraciadamente. No ha habido más que eso, Déjame saludar, está en Argentina, es venezolana y la quieren ustedes tanto más que yo y Julio. Azabache, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. ¿Cómo estás, Julio, Albert? Encantado. Me han dicho que empieza a llegar el frío por ahí, ¿no? Sí. Un poco resfriada. Estoy resfriadísima, pero la libertad no se toma vacaciones, así que vamos con todo. Oye, hoy es muy importante que nos cuentes cosas, porque todo el mundo aquí habla, pues eso, de las prostitutas, del ministro, de la trama de las carreteras, de la concesión de obra pública, a cambio de mordidas, de financiación. Pero lo gordo no es nada de eso. Lo gordo son la trama de los hidrocarburos. Esta gente, gracias presuntamente a Rodríguez Zapatero, organizó una trama para traer petróleo de Venezuela a España, o sea, a Europa, a través de Dominicana. Y ahí ganaban miles de millones, les digo miles de millones de euros cada uno de ellos. Zapatero, Sánchez, Ábalos, Aldama, estaba en esa traba Aldama. Traían el petróleo de Venezuela, que como saben tiene más azufre y unas condiciones que en Europa no se permiten, más allá de que hay además prohibiciones, ¿no? De la Unión Europea. Bien, lo refinan en Dominicana, le cambian el sello, es decir, falsifican el documento para que no parezca que sea de Venezuela y lo introducen en la red europea a través de España. Ese era y es el macronegocio
de miles de millones de euros que hizo esta trama. Y eso, querida Azabache, sin Delcy Rodríguez, sin Maduro, es imposible que lo hicieran. Así es, la nefasta, si hay alguien que es nefasto es esa señora, Delcy Rodríguez. Yo te traje una radiografía, vamos a decir así, ¿no? La vicepresidenta del régimen venezolano es una figura clave en la estructura de poder de Nicolás Maduro y representa internacionalmente al chavismo. Aliada de la corrupción, acusada de vinculaciones con redes internacionales de corrupción y lavado de dinero a través de empresas estatales como PDVSA. Relación con la prostituta del régimen tirano asesino, con el perdón de las prostitutas, me refiero a Zapatero, vínculos directos con el expresidente español, quien ha actuado como mediador en favor del régimen venezolano. El incidente con Ábalos, enero del 2020, viaje a España violando sanciones de la Unión Europea, su encuentro en el aeropuerto de Barajas con el ministro José Luis Ábalos generó un escándalo y sospechas de intercambio secreto. Conexiones con Pedro Sánchez. Su gobierno ha sido criticado por supuestamente beneficiar al régimen de Maduro mediante acciones dilatorias y omisiones en relaciones con sanciones internacionales. Control de fondos ilícitos, investigada por presunta participación en operaciones de lavado de activos en Europa, especialmente a través de España. Propaganda internacional. Lidera la defensa del régimen en organismos internacionales, distorsionando informes sobre derechos humanos y la crisis humanitaria en Venezuela. Relación con empresas españolas, señalada por facilitar beneficios económicos a grupos empresariales españoles a cambio de apoyo político. Sanciones internacionales, con esto cierro, figura en lista de sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos y corrupción, y por supuesto la representación de la tiranía, que simboliza el rostro internacional de la tiranía, encarnando la política de represiva, el control autoritario y la corrupción sistemática del chavismo, Albert. Esta es la aliada de Aldama, amiga, sí, muy personal, la mujer que vino a España después de cerrar acuerdos con Zapatero. Zapatero es la pieza fundamental. Julio, ¿llegaremos a captar, a poder probar con la ayuda de la UCO que Zapatero es el ideólogo, es el que mueve los hilos, que Sánchez es la marioneta política, como decía Teresa Gómez por aquí? No sé hasta qué punto, pero desde luego tú sabes que en el ámbito judicial están las pruebas, digamos, objetivas, incuestionables, indubitadas, y están las pruebas indiciarias. Cuando hay una convergencia de pruebas indiciarias que todo apunta en el mismo sentido, tienen el mismo valor desde el punto de vista de lo jurídico que una prueba directa, es decir, una fotografía o una declaración de una confesión. Yo creo que de forma indiciaria queda claro. Lo que estáis comentando viene a señalar algo fundamental, y es que el número uno no es el que creemos. Por encima del número uno hay posiblemente alguien más o algunos más, ¿verdad? Pedro Sánchez no deja de ser un títere, un personaje que por su peculiar psicología ha desempeñado bien su papel, tiene todos los rasgos propios de un psicópata, de una persona que no tiene ningún tipo de escrúpulos, y por lo tanto es un títere y un instrumento magnífico para ser utilizado por otros que quizás arriesgan menos, se quedan más o menos en la sombra, pero ahora ya todo apunta y confluye en la tesis que vosotros estáis manejando. Fíjense, directivos de PDVSA y de Acciona fueron contratados por la empresa de Santos Cerdán, Servinavar, esa empresa que recibía 100 millones del gobierno de María Chivite y de la cual ahora sabemos era accionista casi en la mitad el propio Santos Cerdán. Es todo un escándalo, ¿eh? María Chivite, a pesar de todo, presidenta de Navarra, socialista, amiga de Bildu etarras, defensora y blanqueadora de Bildu, dice que no dimite, que no se va. No hay argumentos para dimitir. Ningún indicio de ilegalidad escrito en ningún sitio, en ningún informe. Miren, Ramón Alzorría es el número 2 de Chivite. Él sí ha dimitido, entre otras cosas, porque su mujer trabajaba en esta empresa. Todo queda en casa. Creo que no es un delito. Que alguien trabaje en una empresa adjudicataria de algo del gobierno no es indicio de nada.
pero hago esto como un ejercicio de honestidad. Me encanta cuando llaman honestidad esto, Julio. Y el tío carnal de María Chivite era el consejero que facilitaba las ayudas, las subvenciones a la empresa. Vamos, ahí estaba colocada toda la familia, el tío, la esposa, y en la cúspide Santos Cerdán, que es quien colocó a María Chivite, era una apuesta personal de Cerdán. Cuando Cerdán hace eso no es por cariño, es para controlar el negocio, ¿no? Fíjate, Albert, yo quisiera hacer una pequeña reflexión desde lo que es la psicología. Todos pudimos ver, los que seguimos las noticias, las lágrimas de María Chivite. ¿Recordáis? Presentando... Sí, vamos a verlas. Las están viendo ustedes en YouTube. Ahí está la escena. Pues yo tengo que decir que no está siendo un día fácil. ¿Cómo interpretas esas lágrimas, Julio? Claro, es que se trata de eso. Yo creo que las lágrimas son sinceras. Lo que pasa es que hay un factor que es el que llamamos el error atribucional. Ella pretende transmitir la idea de que es decepción, de que es frustración, de que en definitiva está muy afectada porque ha sido traicionada, ¿no? Yo en realidad creo que las lágrimas son sinceras, pero posiblemente porque vislumbra el horizonte penal que le tiene preparado el destino, ¿no? Es como así deberíamos interpretarlo. No tenemos que dejarnos impresionar por las expresiones emocionales, porque posiblemente esa expresión emocional pueda tener una interpretación que es exactamente la contraria a la que se nos quiere transmitir. Son especialistas en manipular y en mentir. Ya hablaremos luego de la comparecencia, me imagino, que de don Pedro Sánchez, ¿verdad? Sí, y ahí sí. que decir también. Seguro. No sé si conoces azabache a un tal Reinaldo Díez, exalto cargo de PDVSA. En 2019 lo colocaron en Servinavar, en esta empresa que recibe ayudas, que es un chanchullo para desviar dinero, y era el único empleado fijo de la empresa. O sea, una empresa que recibe en total 140 millones, tiene un empleado y es exdirectivo de PDVSA. Luego colocan a otro que era de Acciona. ¿De qué empresa iba a ser? La que más mordidas ha pagado al gobierno. Le fichó a este ex alto cargo de PDVSA, Anchón Alonso. Anchón Alonso es íntimo de Otegi, de Letarra Otegi, y socio de Santos Cerdán. Y esto fue 2 meses antes del Delcy Gate. Cada vez que blanqueaban a Bildu, que se iba a pactar con Bildu el propio Cerdán o a pactar con Puigdemont a Suiza, un jugado, estaban defendiendo el negocio, ¿no? Azabache estaban defendiendo la pasta, que no toquen nada, hay que mantener el poder como sea, porque si no, no fluye el dinero. Era simplemente eso. Es que ese es el dogma de estos corruptos. Perdón que me lo vaya a traer un poquito a Argentina, pero es que acá en Argentina, por ejemplo, esta semana condenaron a ella, a la cretina, que le digo yo, a Cristina Fernández de Kirchner. Y puedes creer que la señora no acepta que está condenada por hechos de corrupción muy, muy graves. Además, es una condena de 12 que vienen y está tratando de instalar que la están persiguiendo el lawfare cuando esto tiene una investigación de 17 años. Te lo digo porque esta gente, la corrupción y la impunidad son su gasolina para seguir adelante. Hay cosas increíbles que se caen de Maduro y resulta que no pasa nada en la justicia. Entonces, te vuelvo y repito al meollo del asunto, ¿no? Estamos metidos en un sistema muy corrupto, lleno de impunidad, y que esta gente de alguna manera ha construido durante décadas capas geológicas de corrupción. Y bueno, por eso vemos estas cosas que son increíbles. A los ojos de cualquiera es increíble. ¿Sí? Cristina Fernández de Kirchner ha pasado de llevar un Rolex a una pulsera telemática para que no huya en el pie, ¿no? O sea, que le está muy bien. Me la quiero imaginar. Fíjense, en esta trama, quédense con el nombre Servinavar, Navarra, ETA, o sea, Otegi, Santos Cerdán, Chivite, todos lo mismo. En esta trama, lógicamente, estaba Aldama. Aldama colaboraba en aquel momento, era
el comisionista que representaba al gobierno bolivariano de Maduro, intimísimo amigo de Delcy Rodríguez. Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, se reunió con Aldama al menos 7 veces para hacer negocios. Y según hemos podido saber, Koldo García la tiene grabada, a Begoña Gómez. En esas grabaciones que hemos oído con Ábalos, con Cerdán, también hay grabaciones de Koldo con Begoña Gómez. Inmediatamente debería el juez Peinado abrir un proceso judicial. Me dicen que la va a sentar en el banquillo como procesada antes de agosto y empezar a buscar esas grabaciones. Eso como lo hacen, Julio, entre juzgados, ¿no? Entre el Supremo y el de instrucción. Supongo que se ponen en contacto. Bueno, hay unos protocolos de coordinación, pero también hay unas jerarquías, ¿verdad?, de ámbitos de investigación, lo que se llama el juzgado que entiende, ¿no?, que interesa y que tiene la capacidad de resolverlo. Y yo, desde luego, entiendo que lo que haga el juez Peinado bien hecho estará, porque ha demostrado no solamente ser un gran profesional, sino además una persona que moralmente y a nivel personal está a la altura, ¿eh? Le debemos mucho. Tenemos que resucitar aquella frase de Churchill, ¿no?, refiriéndose a los héroes de la RAF, los aviadores, que era algo así como, en aquella ocasión, ¿cuántos debieron tanto a tan pocos? Pues en esta ocasión, todos los españoles debemos mucho a muy pocos, a los agentes de la UFO, a los jueces valientes, pero solamente permíteme una pequeña reflexión para introducir un tema. Podríamos estar horas y horas sin acabar ni agotar el tema de las corruptelas particulares, de los negocios, etcétera, etcétera, ¿no?, de todo esto. Pero yo quiero una reflexión más general. La corrupción es inherente al socialismo. El socialismo como sistema es un sistema parasitario, no genera riqueza. Y por lo tanto tiene que vivir parasitando y extrayendo recursos y genera automáticamente per se tramas de corrupción. Ha sido a lo largo de la historia de todas las experiencias socialistas. Y aquí, en cuanto han tenido la menor ocasión, inmediatamente se ha generado una trama criminal. Hemos sido de los primeros en tu programa en decir que es una organización criminal enquistada en las estructuras del Estado y al final las evidencias nos están dando la razón. Sí, señor. Bueno, ¿puedo agregarle algo a Julio? Porque me encanta la reflexión que acaba de hacer porque es la pura realidad. La corrupción mata. Hablo para los que están del otro lado. La corrupción mata. La corrupción debería estar señalada en el mundo como crimen de lesa humanidad. Cada vez que falta oxígeno en los hospitales, que las infraestructuras de los hospitales, escuelas públicas están destruidas, las rutas donde hay tantos accidentes están destruidas porque alguien se quedó con el dinero. Entonces, no podemos normalizar una cuestión tan grave que puede costar vidas, la corrupción. Yo creo que es hora que nuestros países despertemos a este flagelo tan grande y que de una vez los ciudadanos exijamos cero corrupción y cero impunidad en nuestras naciones, Álvaro. Es muy importante. Además, yo estoy con el discurso de Julio de que el socialismo siempre acaba igual. Es que es así, ¿eh? Y el Partido Socialista en España especialmente. Miren, Ábalos hace poco en La Sexta lanzaba una frase que muchos no comprendimos. Esta. ¿Usted se ha llevado comisiones, sí o no? No, en absoluto, perdone. Es que además me importa eso mucho. Porque si algo yo no he hecho es lucrarme. ¿Usted no se ha lucrado? No, yo no me he comprado ningún piso en Chamberí, que vale más de 1 millón. Yo tengo el mismo piso en Valencia desde el año 87. Por lo tanto, yo no me he lucrado en absoluto. Yo no tengo un piso en Chamberí que vale más de 1 millón. Hay gente que pensó, dice, igual se refiere al ático del novio de Ayuso. No. Se refería al piso de Santos Cerdán. O sea, entre ellos se apuñalan. Santos Cerdán tiene un ático de 150 metros cuadrados en Chamberí. Desde 2018 lo publicó Teresa Gómez y lo paga una constructora de las que paga mordidas desde 2018, para que diga Sánchez que él no sabía nada. Madre mía, sí, seguro que ha estado hasta en ese piso cenando, comiendo, más de una vez, ¿no? Es decir, el apuñalamiento entre los mismos miembros de la banda, las traiciones internas, eso puede ser muy productivo, Julio, para saber la verdad, ¿no?
Absolutamente. Esto recuerda mucho la metáfora de la cesta de cangrejos. Yo, como meridional y valenciano, de pequeño recuerdo que iba a la playa y cogíamos y llenábamos cubos de cangrejos. Cogías uno y iban saliendo todos enganchados detrás. Pero no es únicamente lo que está sucediendo, que se va desvelando, no. Es que los cangrejos, frustrados como estaban en el cubo, se estaban comiendo unos a otros, que son las traiciones de las que tú estás hablando. Evidentemente, entre piratas disputan también el botín. Y hay un momento que llega la hora de las responsabilidades y nadie quiere cargar con todo el muerto. Ahora se desvela el sentido casi enigmático y críptico de aquella comparecencia que hizo Ábalos en el Congreso, presentándose como un hombre solo, pero que tenía muchas respuestas que dar, que eran amenazas veladas, y efectivamente ahora lo tenemos el significado. Claro. El socialismo como sistema parasitario tiene unas fases. Una primera es que cumple con algunas de sus promesas saqueando los pocos recursos que había en el país. Cuando esto se acaba, porque no es capaz de producir ni generar riqueza, es cuando empieza la etapa ya paranoica. Si las cosas no funcionan es porque tenemos un enemigo y eso es lo que justifica la represión y con ello la absoluta patente de corso para que esos clanes mafiosos empiecen ya a esquilmar, saquear el país hasta dejarlo literalmente en la raspa. Y esa es la situación que si no le ponemos remedio seguirá nuestro país. Señores, Miss Asturias, Claudia, una de las amiguitas íntimas de Ábalos, dice que ella no se dedica a la prostitución y yo lo creo, pero tener amistad con Ábalos para que te acabe colocando en una empresa pública a dedo es una forma de prostitución. Lo siento, le llamarán económica, pero lo es. La ha entrevistado Antena 3 y dice que todo lo que ella puede decir es que Sánchez estaba informado desde el primer día. Escuchen. ¿Y a ti, Koldo Ábalos, alguna vez te hablaron de Pedro Sánchez? Koldo. ¿Y en qué términos? De todo, menos bueno. ¿Menos bueno? Menos bueno, todo malo. Claro, yo te lo pregunto por saber si Pedro Sánchez conocía todo lo que tenía por debajo de él. Sí, sabe, sí. ¿Te lo ha dicho el propio Koldo o cómo? Por informaciones del partido sabemos que Pedro sabe que hay más y que va a salir más. Yo creía en que llego a la política y voy a mejorar el mundo y voy a ayudar a todas las mujeres y yo pensaba eso y se me cayó todo al suelo. Cuando vi que todo esto al final pues es un engaño y es todo mentiras y me sentí muy decepcionada con la política, muy decepcionada. Es que además Azabache van de feministas. Cuando colocan a las mujeres a dedo como si fueran incapaces en empresas públicas, cuando abusan de la prostitución de forma salvaje, hay audios que hemos puesto ya y no voy a repetir, en los que se reparten a las chicas como si fueran ovejas de un rebaño. Es asqueroso oírlos, ¿no? Y van de feministas. Es más, en septiembre van a aprobar una ley para abolir la prostitución. Y para que esa ley salga adelante, la ha de votar Ábalos. Ábalos, el rey más de los puteros de este país. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo pueden tener esa doble moral, Azabache? La tienen, pero para todo. Mira, esto del feminismo nada más es una bandera de barniz para tener excusas y avanzar, por ejemplo, con los estados grandes, cuando hay esta cuestión de barniz sobre derechos humanos, barniz sobre jubilados, barniz del feminismo, son todos barnices y excusas para cobrar más impuestos y, por supuesto, crear ministerios, esos ministerios que no ayudan absolutamente nada, sino que más bien son cuevas de ratas, de inmundicia. Eso es lo que me estás diciendo, es una cueva de inmundicia, porque ¿cómo es posible que el Estado esté lleno de prostitución? Tú dices, no puede ser. Bueno, sí puede ser. En un Estado corrupto, grande, putrefacto, vemos esta cantidad de cosas que se repiten en los diferentes países, porque recordemos que el socialismo del siglo XXI se adapta a la idiosincrasia de cada país y su gasolina es la corrupción y la impunidad. Y justamente las prostitutas son usadas como un arma para ellos. A ver, con la prostitución enganchan a muchos políticos que después los tienen agarrados por las que te conté, no lo quiero decir con las palabras, pero los tienen agarrados porque ya los tienen grabados, los tienen un montón de cosas. Eso se llama, no me acuerdo exactamente el nombre, pero hubo un espía
español que dijo, se llama, no sé si Sueños Húmedos, una cosa así. Tiene un nombre. No. ¿Cuál es? Esto lo dijo Villarejo, el ex jefe de policía corrupto, y creo que le llamaba investigación vaginal. Ah, bueno, es que lo usan. Bueno, es ahí donde guardaba el pendrive esta chica, ¿no? Claro. Es todo muy sórdido. Pero sí, que yo espero no ver en septiembre esa escena, Julio, ¿no? De ver ahí cómo votan la abolición y Ábalos vota a favor y luego se va a buscar a una prostituta, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo en principio creo que Ábalos es una persona muy documentada al respecto y es una voz autorizada para hablar sobre la prostitución. Eso vamos. No le neguemos el carácter de perito, perito en putas, podríamos decirlo así. Bien. Pero, perito puta, me gusta el nombre ese. Muy bonito, muy bonito. Bueno, pero si tú apuntabas en una línea muy interesante, que es la hipocresía absoluta de esta gente, y como bien dice Azabache, siempre busca a la izquierda una forma instrumental, una causa que que concita el consenso general, a partir de ahí la instrumentaliza, divide a la sociedad y después especula, ¿verdad? Pero volviendo a lo que te quería decir, es importante lo que habéis señalado de la hipocresía, pero no menos importante es el silencio clamoroso de todas estas feministas que se desgarran por una A o una O, porque no utilizamos esta manera inculta y zafia de hablar con las Es y las Is y toda esta tontería, esta mamarrachada, pero están todas calladitas, no dicen ni mu, ni me, esta boca es mía, frente al espectáculo machista, repugnante y asqueroso que estamos viendo. Con lo cual, se viene a demostrar una vez más que para la izquierda no es el qué, no es la causa, no es la cuestión, sino quién. Es una muestra más de la hipocresía y de sus formas miserables de ejercer el poder y el control social. Bueno, y para mujeres sin futuro, quiero que escuchen a Yolanda Díaz. Es viejo, tiene ya unos años, pero yo creo que es el momento de recordar este lapsus o no de la todavía, nadie lo entiende, vicepresidenta del gobierno español. Nos da igual el carné que tenga el corrupto. Vamos a defender la corrupción. Vamos a defender la corrupción, nos da igual el carné que tenga el corrupto. Pues la verdad, lo hacen bien, es cierto. Le han preguntado también a Pepe Álvarez, otro que está a sueldo. Luego te preguntaré, porque Milei ha quitado la subvención a los sindicatos. Aquí están casi en los 60 millones al año los dos principales sindicatos y no paran de aumentarles la subvención. Uno de ellos, secretario general de UGT, Pepe Álvarez, le preguntan de la corrupción del PSOE y claro, si es que es como si estuviese en el Consejo de Ministros, no sabe qué decir. Bueno, yo creo que cada día conocemos noticias. Tengo la sensación de que mientras no tengamos más o menos determinado cuál es el perímetro de la situación en la que vivimos, todo lo que sea avanzar a partir de ahí, pues a mí me parece muy bien que se haga desde la perspectiva política. Nosotros desde la perspectiva sindical lo que queremos es lucha absoluta contra la corrupción. ¿Te das cuenta que no dice nada? Que está argumentando la perspectiva política, la perspectiva sindical. Julio, son incapaces de denunciar a uno de los suyos si es un ladrón, aunque esté grabado robando. Incapaces. La ideología les ciega. No lo comprendo. ¿Cómo pueden pretender después dar lecciones de moralidad, de ética, de lo que es bueno y malo, representar, dice, a los obreros que no lo han hecho en la vida, ¿no? ¿Cómo no son capaces ni de exigir transparencia ni eso? Si estuviera en una sala diría, señoría, me remito a mis manifestaciones anteriores. Es decir, no es el qué, es el quién, con lo cual se desmonta el edificio. Está todo podrido, es una tramoya, es mentira, es lo que tenemos. Y con respecto al corte tan interesante de la tan fecunda siempre Yolanda Díaz, yo recuerdo haber estudiado al principio de la carrera un libro delicioso de Sigmund Freud, antiguo, pero muy interesante y delicioso, que recomiendo a toda la audiencia, que se llama Psicopatología de la vida cotidiana. De ahí viene aquello del error freudiano.
que se nos escapan cosas que en realidad estamos sintiendo. Y Yolanda Díaz, en esa cabeza cabe lo que cabe, no es culpa suya. Evidentemente, los filtros llegaron hasta donde llegaron y entonces al final se mostró en toda su realidad y su fecundidad. Dijo la verdad. Apoyaremos la corrupción porque sabe que ella está montando, surfeando sobre una ola de corrupción. Si no, a qué santo una persona como esta, que con las luces que tiene, que hablaba de que los ricos iban a escapar al metaverso, no sabía ni de lo que hablaba, parecía que deliraba, ¿no? ¿Recordáis aquellas manifestaciones? O sea, es una detrás de otra. A esta mujer le pones un micrófono al día, grabando todo lo que dice, y de verdad parece el club de la comedia. Es lo que tenemos visto elevado a la categoría de viceministra del gobierno de España. O sea, es muy difícil dos cosas. Primero, que ella pueda llegar más alto en la vida y segundo, que este país haya caído más bajo. Hay una mujer que estuvo brillante ayer. Dime, Azabache. No, quería... para que tomáramos conciencia de la gravedad de la corrupción, porque lo que está pasando en España y en los diferentes países no queda ahí. Las organizaciones internacionales también están corruptas, están de verdad alineadas con la izquierda, reciben financiamiento de regímenes no democráticos y además tienen voz y voto personas que son aliados de tiranos, dictadores y autócratas. O sea que estamos en un sistema y por eso yo siempre hago énfasis en que tenemos que ver los problemas de los países de forma integral. No nos podemos aislar y no podemos ver, por ejemplo, el problema de España como que es solo de España. Tenemos que verlo realmente que estamos metidos en un sistema criminal con muchísimo poder, porque el socialismo hoy es un fenómeno no democrático y criminal en toda su extensión en el globo terráqueo. Ahí cuando Milei ha retirado la subvención a los sindicatos, ¿ha pasado algo? Bueno, cada vez que veas los sindicatos protestando es porque les quitaron subsidios, les quitaron curros de cajas negras. Y eso no solamente, porque déjame llevarte un ejemplo que es muy tangible. Vas a encontrar muchas manifestaciones, por ejemplo, de jubilados de Hospital Garrahan o de repente de gente discapacitada. Y tú dices desde lejos e impulsados por estos medios de izquierda, dices, oye, ¿cómo Milei va a hacer eso? Bueno, déjenme decirles que con el Hospital Garrahan lo que ha hecho Milei es hacer auditoría, porque también han tomado dinero y no llega a los médicos y no llega a los educadores. Entonces él está haciendo auditorías con la gente de la discapacidad, que se nombra, o es un nombre que toca la emoción y la fibra ciudadana. ¿Qué pasó? Que el gobierno del kirchnerismo chavista regaló pensiones a discapacitados por todos lados a gente que ni siquiera estaba discapacitada. Entonces, ¿qué está haciendo Milei? Auditorías para que quitar a toda esa gente que está recibiendo pensiones sin estar discapacitada y que llegue a destino. Y, por ejemplo, lo de los jubilados y pensionados, que es que la jubilación aquí en Argentina fue destruida por el kirchnerismo chavista, esto hay que decirlo. Cuando Milei llegó, estaban los jubilados cobrando $80 mensual. Hoy están cobrando $340, $360. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Pero ¿qué pasa si nosotros estamos metidos en un sistema socialista donde se necesita un engranaje? Ese engranaje es que las nuevas generaciones pagan mi jubilación y yo pago la de las otras de la tercera edad. ¿Qué pasa cuando entra el socialismo nefasto, modelo de hambre, miseria y muerte, y destruye el aparato productivo de un país? Entonces sacan a mucha gente en la informalidad y ese engranaje se pierde. Si tú me dices a mí ese sistema me parece nefasto, pero lamentablemente es utilizado políticamente todas estas banderas que son genuinas para crear una sensación y una opinión pública que Milei está haciendo las cosas mal cuando es todo lo contrario. Hay una mujer que a veces nos hace sonreír y brilla por sí misma. Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, hace unas horas. Muy buenas tardes. Es la 1 del mediodía. No he comido. Yo estoy bien. Silencio. Y si quieren ayuda, que la pidan. Bueno, es un homenaje, Julio, para tu gente de la Comunidad Valenciana, que le suena mucho esas frases. A la vuelta hablamos un poquito del informe psicológico. Anoche ya nos brindaste tu opinión, pero una pincelada aquí para que lo oigan todos. No se vayan un segundo, seguimos. Estás escuchando Castellón Confidencial.
Bienvenidos al mundo Vichy catalán, donde lo auténtico y lo saludable van de la mano. Aquí sabemos cómo disfrutar y también cómo cuidarnos. Un lugar para convertir cada momento en único y saborearlo intensamente. Te esperamos en la Casa del Agua con Gas, Vichy catalán. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. ¿Recuerdan frases como esta de el dictador español? El otro día se decía, ¿no?, lo de los 2 votos. Hecho. Bueno, ¿hecho qué? Porque lo diga quién. ¿Dónde están las pruebas? Entonces, quiero decir con esto que, evidentemente, pues ese error que cometen creo que es una de mis principales fortalezas a la hora de encarar cualquier decisión. Hablaba de los 2 votos en las primarias, o sea, demuestra a la UCO que ha habido fraude, falsificación de documento y que él quizá no debería ser secretario general del PSOE y por lo tanto no debería ser presidente del gobierno, y dice, ¿y qué? ¿Quién lo ha dicho eso? Y luego ese ma, me, mi, yo, está constantemente hablando de él, de su figura, yo creo, yo estoy bien, yo no he comido. Querido Julio Bronchal, anoche ya me contaste mucho, pero te pido una pincelada junto a Azabache de si diagnosticamos médicamente a este sátrapa. Mira, solamente un análisis muy rápido, ¿verdad? Anoche ya hablamos de ello. Pero fijaos en un detalle. En la comparecencia que tuvo, con el rictus este falso, maquillado, contrito y demás, todo iba razonablemente bien dentro de los cánones de la estupidez del ganado al que se dirige, ¿no?, de mamertos al que se dirige, diciendo barbaridades y contradicciones de todo tipo, pero al final le traiciona su propia naturaleza. Y aunque todo olía a marketing de gabinete, de laboratorio, de asesores que pagamos generosamente todos, ese discurso más o menos hilado que confunde a los que se dejan confundir, al final su naturaleza le traiciona y acaba rematándolo con son las 5, yo no he comido y esto es, le faltó decir, lo verdaderamente importante. Al final surge el ególatra, el narcisista, que lo echa y lo arruina todo. O sea, cuando sucedió lo de Valencia, mientras él comparecía al día siguiente de una agresión que no sufrió él, que tampoco fue una agresión, porque le tiraron una caña a un guardaespaldas, le dio de lado y no pasó absolutamente nada, pero él lo arrastraban, ¿verdad?, como si hubiera sido malherido. Y sale al día siguiente, habiendo todavía gente en Valencia muriendo, atrapada en los coches, en el fango y en el barro, y lo primero que dice es, yo estoy bien. Es decir, ahí tienes el rasgo fundamental de ese narcisista ególatra que es el que todos conocemos. Sí, señor. Vamos a hablar de Sánchez. Hablan de él Marucci, Rosa María Antonio, Amador y Meneses. Dice que Sánchez ya se ha tirado al monte. Sánchez se ha tirado al Falcón. ¿Tú crees que después de esta sesión que ha habido en el Congreso, que le han puesto verde, y yo digo, ¿este cogerá el Falcon? Porque este tiene miles de millones para aburrir. En Córdoba tuvieron la Guardia Civil, aquí en una sede, aquí de empresas y de abogados, estuvieron registrando. También por el tema del PSOE. Me congratulo profundamente del repaso que ayer Abascal le metió al felón en el Congreso de los Diputados la sesión de control a la Inquisición, porque esto no es un desgobierno. Creo que este tío le da igual de todo, aunque me parece muy correcto que lo señalara y que se fuera. Lo que sí había que tener los suficientes arrestos, tanto los señores del PP como los de Vox, para sentarse en la puerta del Congreso y no entrar a ninguna sesión parlamentaria más. Sánchez no se irá por las buenas. Y los comunistas, los asesinos etarras
y los golpistas de sus socios le seguirán apoyando, ya que no van a encontrar a nadie tan traidor, tan cagao y tan delincuente como Sánchez. Todo apunta por las informaciones que va a salir audios de Pedro Sánchez e incluso pruebas de su implicación en toda esta trama. Solamente hay dos vías: o bien este tío dimite y se expone, cosa que dudo, o bien se enroca todavía más, acelera el cambio en la justicia para dominar desde la Fiscalía pues la instrucción de los casos y archivar todo lo que tiene, que sería un escandalazo brutal. Apuntar a la amiga de Córdoba que lo de Córdoba está pasando algo ahora, y es que cuando vemos una acción de la UCO, de la Guardia Civil, enseguida pensamos PSOE, porque hay tantas tramas, hay tantas cuentas. No, lo de Córdoba, la policía actuó en varios despachos y era por blanqueo de dinero de una trama china, nada que ver con PSOE, por una vez, por aclarar. Me manda 3 fotografías desde Campanera, en Valencia, ¿verdad, Julio? ¿Digo bien? Campanar, creo que debe ser. Campanar, perdón, Campanar. Yo sin gafas pierdo mucho. Dice, mira lo que hemos hecho al ver, han colgado pancartas desde la ventana de su casa que dicen: Sánchez corrupción, vete ya, y gracias a la Guardia Civil. Este tipo de acciones personales, Chema es, muchas gracias. Son maravillosas. Esto, Azabache, yo sé que en Venezuela lo hicisteis muchas actividades, la sociedad civil salía, le golpeaban, volvía a salir, huelgas, manifestaciones. Sí. Yo no quiero decir que no sirva de nada, es peor asumir, pero solo eso tampoco, ¿verdad? No, yo te diría, para un cambio real, calle sin retorno. Fíjate que en Venezuela, vamos a tomar el caso de Venezuela. Venezuela hubo, cantidad de manifestaciones multitudinarias y fueron apagadas por la oposición política venezolana. Siempre que estaba el monstruo de los ciudadanos de pie para tumbar a ese régimen y dispuesto hasta dar la vida, salía... ¿Cómo la oposición puede parar eso? Así, diciéndoles, bueno, ya está bien, ya nos manifestamos, regresen, cualquier cosa, caceroleen en su casa y después otro día hagan bailoterapia, descarguen la energía. María Corina Machado nos manda a rezar en las redes sociales. O sea, y así sucede. O sea, te tengo cualquier cantidad de cosas que nos han hecho. Recuerden siempre que los ciudadanos estamos atrapados en Venezuela entre una tiranía asesina y una oposición funcional a ella. Si tú me preguntas a mí, y esto es lo que te voy a decir es muy personal, para mí todos son culpables de lo que estamos viviendo hoy. Tenemos 26 años de una tiranía que no se ve luz cuando saldrá, y la oposición política venezolana ha sido parte del problema, son parte del sistema, hasta que prueben lo contrario. Sí, te digo, sí. Es tremendo. Más sobre política general. Antonio, Miguel, otro Antonio y Juan, escuchamos. Hay que acabar con los aforamientos de esta clase política ruin y mezquina que tenemos y que se aplique el artículo 14 de la Constitución. Todos los españoles somos iguales ante ley, sin que se pueda discriminar por razón de sexo, raza, etnia o ideología política o religiosa. Y ahora nadie sabe nada, nadie sabía. Me va a decir que los grandes partidos que están alrededor no ha visto indicios y no ven indicios. Eso no se lo cree ni Rita la cantadora, vamos. Esto todos están implicados. Si cualquier sinvergüenza de esto que no sirve para otra cosa se mete con 17, 18 años en la juventud de un partido u otro. Todos los problemas políticos que hay en España no tienen solución. ¿Por qué? Porque es todo cuestión de números, las matemáticas no dan. Hay un 40% de zurdos, hay un 40% de diestros y tan solo hay un 20% de patriotas. Al ver un partido político nuevo puede ser solo el pueblo salva al pueblo, España en el corazón, por ejemplo, y también hay otro partido que se llama Escaño en Blanco. Eso quiere decir que el abstencionismo invoca ese partido y el único compromiso que tiene ese partido es que sus escaños no se ocupen por ningún parlamentario. Entonces, si hay un 60% de la población que no vota, un 60% del Parlamento tiene que estar vacío. Sin duda. De la oposición vamos a hablar. Karime, Chema, Virginia y Ana.
¿por qué siempre hablan de una moción de censura para Pedro Sánchez presentada por el Partido Popular, aunque no obtenga la votación que dicen requerir? ¿Por qué nunca hablan de una moción de censura presentada por Vox? Porque entiendo que tampoco va a tener suficientes votos. Entonces, ¿qué importa quién la presente si es necesario que alguien la presente? Acabo de leer que el Partido Popular y el Partido Socialista han vuelto a pactar en la Unión Europea blindar a la bruja von der Leyen. Este Partido Popular es la misma escoria que el Partido Socialista. Esto no tiene solución. Por favor, que alguien le diga al señor Feijóo, al PP, al Grupo Popular y a quien mande en esa casa que deje de pactar con el Partido Socialista las políticas de inmigración y todo lo que están haciendo con el tema de los colegios, con la enseñanza. Es que deberían cortar por lo sano. El Partido Popular defiende la ley Bolaños. Te lo digo yo. Llamé a Madrid para preguntar por esa ley, que por qué no la prohíben o ayudan a evitar a que entre. ¿Y sabes lo que me contestaron? Que no se puede hacer nada, que hay algunos puntos que sí son más delictivos que otros. En definitiva, que esa ley se va a aprobar y el Partido Popular la va a aprobar. Hace 2 años, tú te acordarás, Julio, cuando metieron a Cándido Conde Pumpido de presidente del Constitucional, todos sabíamos lo que iba a ocurrir. Todos menos el PP, que lo aceptó, que no montó una guerra abierta, que no habló con los otros que llaman conservadores y ayudó a que salieran de ahí, convocaran algún tipo de acción. Es decir, al final, el Partido Popular, yo es que creo que a veces le va bien lo que hace el PSOE porque cree que es normal en la alternancia entre uno y otro y se sienta a esperar su turno. No le importa, en 2027 y ya llegará. Y mientras tanto que se destroce el país. No sé cómo lo ves. Bueno, pues yo al final me voy a mi profesión. Yo es que un error, entre comillas, o una dejación, una negligencia tan grave, dejaría de llamarla así, empezaría a llamarla indicio, que unido a otros indicadores de esa naturaleza, al final configuran una hipótesis bastante solvente, ¿no? Y es que, al parecer, podrían estar turnándose porque el número 1 de ambas organizaciones puede ser el mismo, ¿sabes? Parece que al final acaban siendo cómplices de eso que podríamos llamar el globalismo, la agenda woke, pero en eso coinciden siempre. Ahí no hay nunca disenso ni hay discrepancia. Es el fenómeno que Azabache conocerá bien del macrismo en Argentina, donde al final resulta que ese partido que es conservador lo es únicamente de todo lo que han sido las transgresiones y los avances en la agenda izquierdista. Cuando ellos llegan al poder, incluso con mayorías absolutas, conservan y no tocan absolutamente nada de lo que la izquierda en su impulso llegó a alcanzar. Por lo tanto, es que lo veo más como un error, como un indicio de que estamos delante de un inmenso fraude. Hoy, cuando hablábamos al inicio en la editorial con Marcos de Quinto, yo les contaba una información que nos llega, ojalá sea falsa, pero nos dicen que Koldo tiene grabaciones de altos cargos del PP y que el miedo del Partido Popular en presentar la moción de censura es que cuando la presente le saquen los audios, ¿no? Y se convierta en un y tú más y entonces quedarían perjudicados. Y me dicen que quizá por eso no la presentan. Bueno, no me extrañaría. Azabache, por favor. No, miren, un opositor genuino tiene la firme determinación de tomar el poder. Cuando comienzan con esa cuestión de oye, piensen mal y acertarán. Fíjense una cosa, yo los oigo y oigo a todos los que hablaron en los audios y siempre, no, hay que hacer un partido político porque somos 40% patriotas o con un porcentaje. Señores, se lo dice una venezolana que perdió país, perdió carrera, perdí todo, ¿ok? No confíen en los políticos. Abracen su constitución porque no hay mayor poder que el soberano.
Ustedes, todos esos políticos trabajan para la gente. Entonces, la gente amparada en su constitución puede hacer mucho. No lo dejen nada más en manos de políticos y esperen hacer una nueva, porque ¿saben qué pasa? El tiempo en el socialismo del siglo XXI avanza muy rápido. Ellos van muy poco a poco, pero avanzan muy rápido sobre las leyes, cambiando la constitución, volviendo lo legal en ilegal y lo ilegal en legal. Entonces uno tiene, como ciudadano, tiene que estar muy comprometido. Se lo digo con todo el corazón. Sí, haces bien, porque de pronto un día te levantas y ya está, que es la sensación que tenemos, y que cuando se apruebe esta ley Bolaño que acaba con los jueces, bueno, pues esa mañana apaga y vámonos, porque será muy difícil ya seguir aguantando este país. Vamos a la redacción. Susana Gasc, últimos, cuéntame. Pues sí, Albert, estamos aquí en la redacción de Castellón Confidencial, como siempre, con muchísimo trabajo, recibiendo mensajes y opiniones, y agradecer a todas las personas que ayer por la noche se conectaron, como cada jueves, fielmente a la cita de nuestro directo con Albert Castillón y con grandes invitados, Julio Bronchal, llamadas telefónicas, comentarios y, sobre todo, esa buena actitud. Tenemos aquí a Irene, que nos escribe, Albert, desde Venezuela, y te dice que te felicita por el programa y la gran entrevista de tu participación en el programa En la mira de Catuar de la EVTV en Miami, que es la televisión, nos comenta, de los puros periodistas venezolanos que también, por desgracia, están exiliados. JT dice que el día de mañana los españoles vamos a recordar que unos pocos periodistas valientes, unos pocos jueces valientes y la valerosa UCO salvaron a nuestro país. Gracias, Albert. Mónica dice que yo sí apoyaré la plataforma ciudadana con usted, señor Castillón, y con Begoña Gerpe, entre otros. Por supuestísimo que sí. Salvador Martínez dice que dividir el voto para echar a Sánchez es muy buena idea, que él se apunta también, que sería fantástico. JRC dice: somos la comidilla de Europa por el esperpéntico espectáculo que estamos dando constantemente. Queremos y crearemos también en la historia, pero con un final feliz, gracias a los guerreros como Castillón, que no lo dudan nunca y hacen que despertemos las mentes y nos expliquen las situaciones constantemente y cada día. Luis dice que ¿dónde está Felipe? ¿Dónde está el rey Felipe? Nos pregunta a todos. Vaya rey tenemos con esos silencios. ¿Por qué no actúa? ¿Por qué no dice nada? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los españoles. Florencia dice que el día que Sánchez salga de presidente de España debería ser declarada fiesta nacional, para que siempre sea recordado junto a sus apoyos sin escrúpulos. Es mi opinión. Podríamos hacer una gran fiesta, nos comenta. Carmen también dice que en cada momento de la historia de España han surgido unos pocos valientes para salvar nuestra patria, y entre ellos estarían los periodistas no comprados, que es el cuarto poder, los jueces valientes y la UCO. No paréis hasta la victoria. Muchas gracias, Albert, al programa y a ti mismo. Ismael dice que Marlaska es una decepción continua, que se ha podrido como persona, igual que el PSOE. Ya no es lo que era. Reme dice que Paje no es creíble en absoluto. Dice, pero no hace. Quiere aparentar que está en una pose buena, un PSOE bueno, y eso no existe. Él es el discípulo de Bono. Que no nos engañe con esa actitud. Y aquí lo dejamos, Albert, pero sí es importante que ustedes se apunten ya en la agenda con previsión el 24 de julio. El 24 de julio en Madrid vamos a hacer una cena para confidenciales y vamos a grabar por primera vez el programa con ustedes. Apúntenselo en la agenda porque los queremos conocer. Y para reservar, que es muy importante, aunque aún nos quedan días, para reservar es Albert, que lo están viendo aquí, castillon7@gmail.com. Albert Castillon7@gmail.com. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias. Ahí estará Susana, ahí estará Tuxén. Espero que esté Julio, y estoy a punto de pagarle un billete a Zabache para que venga. Sí, yo Me encantaría. Oye, me preguntaban el otro día, ¿qué quieres decir con lo de guerreros de luz? Esa frase con la que nos saludas siempre. Bueno, guerreros de luz, eso fue desde el principio. Cuando yo empecé a dar la lucha por la libertad en Venezuela, todos mis seguidores empezaron a decirme guerrera, guerrera, guerrera. Y yo le puse, bueno, somos guerreros de luz, porque hay tanta oscuridad y hay tanta gente mala, este eje del mal, criminalidad, que bueno, nosotros somos la contraparte de todo eso, somos los guerreros de luz. Ponemos luz donde hay oscuridad. Gracias por tu presencia.
y ¡viva la libertad! Claro que sí, mis leones libertarios, guerreros de luz. Un abrazo enorme de corazón a corazón. Recuerden siempre que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. Un beso, Julio, enorme para ti, a Albert, a Susana. ¡Y Beso. viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! El carajo no puede faltar. Un abrazo, querida mía. Chao, Querido corazón. Julio, gracias por tu tiempo. Descansa un poco. Un A abrazo vosotros fuerte. siempre. Un Gracias, abrazo. amigo. Señores, nos vamos a la Vega de Mestanza. Están pasando cosas en Málaga. Es un fenómeno social lo que ahí sucede, levantado por una señora con 70 y muchos años y las redes sociales. Un símbolo, sí, de la España que vivimos. En un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Javier Peno es una gran persona. Lleva 35 años en su joyería comprando joyas, brillantes, oro y ahora muy especialmente primeras marcas de relojes como Cartier y Rolex de los años 80, 90 y 2000. Y siempre ofrece una tasación más alta. Nadie te va a pagar más. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía y son confidenciales. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491. 91 593 0491. De toda confianza. Amigos, en la Vega Mestanza y 20.000 árboles frutales se han convertido en un símbolo. Igual que ocurre en muchos lugares de Andalucía y del resto de España, en Burgos, donde se están arrancando olivos para poner placas solares. La Junta de Andalucía se le ha ocurrido que el mejor lugar para poner una depuradora es la única vega, es decir, campo con frutales que hay cerca de la ciudad de Málaga. Arrasar con ellos, construir cemento porque es zona inundable y poner ahí la depuradora. Carmen, con más de 70 años, es un símbolo de la defensa de ese lugar. No quiere que se arranquen. No le han pedido permiso, le expropian y le pagan lo que quieren. Sin más, últimamente se han de enfrentar a diario con la policía. Esto ocurría ayer. Mari Carmen llorando, suplicando que por favor no pase la maquinaria de obra y todos los policías poniéndose contra la ley. ¡Que no escucha la orden! ¡Mira, gente joven, qué vergüenza! ¡Gente joven! ¡Esto no puede ser! ¡Va a pasar la máquina de qué! ¡No pasa la máquina! ¡Ay, todavía está la policía! Y así cada día va camino de la Vega Mestanza Luis María Pardo, que saben que es presidente de Justitia Europa y abogado. Luis María, ahora estás en Murcia, mañana creo que en Granada y el domingo estás ahí, ¿no? Exacto, Albert. Hola y muchas gracias por tenerme aquí. Hoy estamos en Murcia a las 7 de la tarde en el Hotel Nelva, mañana en Granada a partir de las 12 la Feria de Granada y el domingo acudimos a un acto que vamos a realizar allí en el balcón de la Vega Mestanza de Carmen en apoyo a todo ese movimiento que está pues, en los últimos días, las últimas semanas pidiendo por favor a la Junta de Andalucía que recapacite, que reconsidere ese proyecto que es el proyecto más caro, el que más daño va a hacer a la naturaleza para la instalación de esa depuradora, en vez de hacerlo en los 2 municipios que la necesitan y no ahí en ese paraje natural, y darle todo nuestro apoyo a Carmen y a toda la gente de la Vega Mestanza que va a ver cómo se van a arrebatar esos 20.000 naranjos de la Vega Mestanza en una zona, por cierto, que tú lo has dicho muy bien, inundable. Sí, pero tú eres abogado. Han presentado un montón de recursos para que eso de forma cautelar se paralice. Oye, y que diga un juez. Y si el juez dice que adelante, pues habrá que llorar, pero acatar. ¿Por qué ningún recurso de los que han presentado ha tirado adelante? ¿Por qué nadie toma en serio esto? Hay 2 problemas. El primero es la justicia tardía, Albert.
que nosotros lo hemos hablado muchas veces, y esa justicia tardía nunca es justicia. El problema es que esto se hereda de un proyecto que nace de la Junta de Andalucía del Partido Socialista y que posteriormente el Partido Popular de Juan Manuel Bonilla pues lo adopta y, bueno, como dice, como ya estaba el proyecto, pues vamos adelante con el proyecto. Lo que pasa es que la Junta de Andalucía, pudiendo revertir el proyecto, porque lo puede revertir, no quiere hacerlo. Y la justicia, hasta que haya una sentencia respecto de la expropiación de esos terrenos, pueden pasar años, si no, para ver una sentencia firme se pueden llegar a decenas de años. Entonces, lo que va a suceder irremediablemente es que la Junta de Andalucía va a aplicar las expropiaciones, va a talar los árboles y va a empezar a cementar. El instalar ahí una depuradora, es que no es que sea ya una cosa de justicia, no, es que es absurdo, es que es de sentido común que no tiene que estar ahí. Entonces, ¿por qué se emperran en seguir hacia adelante en ese proyecto? Tanto a nivel político como a nivel judicial, que han cerrado los ojos y no adoptan medidas cautelares para suspender esas expropiaciones hasta que haya una sentencia, por lo menos en firme. Es algo que es incomprensible, Albert. Y yo, como abogado, no lo comprendo, pero como persona, me parece que estamos ante un delirio de las administraciones públicas y también de la Administración de Justicia, que no está haciendo nada. Aquí lo que sorprende es que sea el Partido Popular, porque se supone que deberían tener una política distinta al PSOE, pero también en esto es que se parece mucho, Luis María. Están todo el mundo en contra, todos los partidos, todos los movimientos, todas las personas de bien están en contra de que se instale ahí esa depuradora, excepto el emperramiento de la Junta de Andalucía, que ha decidido ya que por sus santos la va a hacer ahí. Y es que esto es incomprensible, porque ya no es que sean las propiedades de una persona de 10 o de 100, que es muy grave que en España se haya expropiaciones. Es que eso es un paraje natural, es un recurso natural, es que se va a variar el cauce del río Guadalhorce. O sea, nos están diciendo que si la ecología, que si la Agenda 2030, que si estamos respirando esto, lo otro, y os vais a cepillar un caudal de un río y lo vais a variar para instalar una depuradora en el peor sitio que se podía instalar de toda Málaga, y cuando además está todo el mundo en contra, porque el Partido Socialista, Vox, Podemos, todos están en contra, excepto la Junta de Andalucía. ¿Por qué no atienden y escuchan a la ciudadanía? ¿Por qué siempre tienen que ponerse unos tapones respecto de la sociedad civil, y más en un caso como este? Porque, Albert, esos 20.000 árboles, de verdad que necesita una depuradora, o sea, que en la balanza la depuradora está por encima que el paraje natural, que los 20.000 árboles, que el pulmón que genera la Vega Mestanza y que además hace de esponja ante posibles inundaciones, es incomprensible. Bueno, voy para allá a ver cómo está la cosa, y el domingo estarás ahí, graba y me mandas vídeos. El domingo Luis, a las 11 de la mañana estaremos allí grabando y te mandaré todo lo que pueda respecto de ese acto que vamos a tener allí en la propiedad, en la que todavía es la propiedad de Carmen y de la Vega Mestanza, en ese balcón, y donde intentaremos expandir por toda España a través de tu canal, Albert, lo que está sucediendo allí. Muchas gracias, Luis María. Feliz viaje. Cuídate. A ti. Un abrazo fuerte. Nos vamos a la Vega Mestanza. La Vega es una maravilla, no lo moverán. Bueno, está dentro de una jacuzzi, Carmen, que quiero hablar contigo. No, Albert. ¿Cómo está? No nos queda más que la imaginación y la creatividad. Pero viene la policía cada mañana, ¿siguen llegando? Hoy ya han venido 3 furgones de antidisturbios, uno de la Policía Municipal y otro de la Policía Nacional, pero autonómica, la de Juanma Moreno. Ya. ¿Y qué os dicen? ¿Qué os dicen? Que ellos cumplen órdenes y ya está. ¿Qué va a pasar? Pues nada, se han retirado a desayunar, son muy amables y nos han dicho que ahora volverán. Pues ya está, pues nosotros estamos preparados en el barco de Chanquete. Oye, os ponéis en medio del río Guadalhorce, intentáis desmontar
la pasarela que ellos organizan para que pasen las máquinas y lleváis así... Eso lo desmonta el río. Sí, eso por la noche solo la naturaleza. Lo desmonta el río en defensa propia. Vale. La naturaleza, sí, pero no es normal que ellos rompan el curso de un río, eso es ilegal, ¿no? No es normal cuando toda esta gente que tú ves aquí ha entrado por un camino. Nadie tiene que entrar por el río. ¿Por qué no entran por el camino? ¿Qué les pasa? ¿Por qué tienen que hacer una rampa en el río? Es síntoma de ilegalidad. Entra, si tú traes tus papeles y tú lo tienes todo en regla, entra por el camino como entramos todos. ¡Se van a la batalla! ¡Aquí abajo! ¡Ahí, venga! ¡Vamos, por favor! ¡Por favor, aquí! ¡Joaquín, que vamos a pasar la historia! ¡Venga, vamos, hombre! ¡Vamos, que estamos consiguiéndolo! ¡Venga, que ya lo que nos espera es un nicho! ¡Que lo tenemos! Carmen, ¿y tú cómo estás? Que te veo muy fuerte. Que les voy a decir. Mira, yo estoy divinamente, Albert, porque mira, ayer digo yo, ay madre mía, con esta irritación que tengo, yo tengo la tensión alta, 2 estén en el corazón, porque tenía una coronaria obstruida, y yo digo, ay madre mía, yo creo que me voy a morir, un calor. Entonces llamé a la ambulancia para que me revisara. Y entonces vino la ambulancia y me tendí en la capilla. Y sentí la emoción de que en los últimos momentos de nuestra vida, que llegará cuando llegue, siempre habría una bata blanca al lado, y me emocioné. No vamos a morir solos, siempre habrá un médico al lado. Bueno, pues me pusieron la atención, que era lo que más me preocupaba. Claro. Y la tenía bien. Mira, Albert, me puse tan contenta, dije, no me vea el cuerpo lo que aguanta. Y entonces me hicieron un electro, también estaba bien. Me hicieron el azúcar, también estaba bien. Y yo digo, mi cuerpo, mira, de verdad, no me di un beso porque no me alcanzó. Pero... Eres increíble, Carmen. Oye, esta batalla, sé que mientras estáis ahí defendiendo los árboles, se siguen los tribunales. ¿Cómo está la cosa? Pues mira, desde el 2020 tenemos contencioso y no ha salido ninguno. Y el abogado, un abogado lo que puede hacer es poner papeles y denuncia y cosas. Hoy va a poner otro, encauzando a gente. Claro. No te puedo decir porque ni sé los nombres. Pero bueno, él está haciendo lo que puede. Y mira, ayer vinieron... que pararan de forma cautelar esto que... Exacto, pare usted y espere que el tribunal diga si usted tiene la razón junto a Andalucía o si nosotros lo tenemos. Y entonces, pues nosotros como personas civilizadas que somos, si el juez dice que la Junta de Andalucía este es el mejor sitio para hacer la depuradora, pues nosotros nos vamos a nuestra casa, cogemos un pañuelito y lloramos y ya está. Ahora, el abogado, me suena que pedía cautelarismo, yo es que no entiendo, Albert. Yo nada más que sé llamar, llorar y ya está. Ayer vino un biólogo 2 horas a revisar una finca. Cuando nosotros hemos contratado a una persona tiempo A, que tenemos un informe de 163 páginas, donde estuvo viniendo un año, de día, de noche, peinó, cuadriculó la zona, las observó todas, escuchó los cantos de los pájaros por la noche, miró las criaderas de los camaleones, y tenemos un informe completo. Y ayer dice la razón que los biólogos no han encontrado síntomas, o yo no te lo digo exactamente porque no... Especie interesante, ¿no? Especie interesante, no sé qué. Y ahí tenemos un listado de especies interesantes. ¿Lo tenemos? Entonces hay que investigar, porque uno dice una cosa y otro otra. No, lo que hay que demostrar. ¿no? Hay que demostrar. Eso está investigado. Entonces resulta de que yo te lo mando si quieres. El informe, que lo tengo yo. No es un jacuzzi, no una bandera. Sí, mándamelo. Vale. Oye, esto es una batalla de aguante, de a ver quién aguanta más. Yo aguanto. Una resolución judicial. Vosotros no vais a ceder, ¿verdad? No,
Pero vamos, que si se imponen por la fuerza y empiezan a arrancar árboles, esos árboles no van a morir inútilmente porque los voy a... no van a ser anónimos, una muerte anónima, van a estar en las redes y si tienen que estar un mes arrancando árboles porque son muchos árboles los que hay que arrancar, yo día a día con mi pequeño móvil y mi pequeña ventana y tu gran ventana, los vamos a radiar para que vea España entera la vergüenza que tenemos de país. Estamos en contacto, querida. Un beso muy fuerte, mucha fuerza. No te pierdas el barco de Chanquete, no te lo pierdas. Lo he visto, lo he visto. Es suerte que no se pierde el humor. Un abrazo a todos los que... Albert, vente. Cuando quieras te viene aquí al campamento, Albert. Si la fuerza no vence el ingenio, nunca se sabe dónde va a estar la tecla, nunca se sabe. Aquí lo vamos a intentar todo. Mira cuánta gente tienes a tu alrededor, ¿ves qué bonito? Eso es precioso. Pero mira, que para venir aquí han tenido que cruzar el río y mojarse los pies y todo. O sea, que esto no es... hay que valorarlo. Gracias a la gente que apoyan a Carmen. Un abrazo a todos, chicos. Mira, Albert, lo que tenemos que cruzar, lo que han tenido que cruzar. Bueno, Albert, gracias. Adiós, un saludo. Te admiro, Albert, te admiro. Un beso muy fuerte, mucha fuerza. Un beso. Del barco de Chanquete no nos moverán. Del barco de Chanquete no nos moverán porque nosotros somos muy valientes. No nos moverán. La verdad es que tienen ustedes mucha guasa a veces. Hemos recibido varias veces el nuevo símbolo de España, que ya no es el toro de Osborne, no, es este. El toro de Soborne. Sí, se está poniendo de moda lo del soborne. Y muchas gracias, Agustín. Esta canción me ha encantado. Inteligencia Artificial. Dicen que es muy imparcial, que defiende la legalidad, pero si el gobierno llama, se le olvida la verdad. Con toga y cara solemne parece justicia en acción, pero a la hora del juicio ya firmó la absolución. Hay fiscal del reino tan valiente y tan callado, cuando manda a Moncloa te has vuelto amordazado. La balanza en la mano, pero el peso lo ha robado. La justicia está ciega y tú estás bien colocado. Bueno, dedicada a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado. Cantan tan bien con inteligencia artificial que yo les enviaría a la IA a Eurovisión el año que viene. Maravilloso. Bueno, y muchas gracias. La foto que me manda Salvador, que está en un restaurante en Madrid, dice, mira, mira lo que bebo. Ahí está, el Vichy catalán. Y Iberian Son ha hecho el Coldopoli, sí, el Monopoly de Coldo. Vean. Bienvenido a Coldopoli, donde cada movimiento te acercará más al poder o a la prisión. Pon tu figura en la casilla de salida, tira los dados, haz fortuna y que no te pillen. Elige tu personaje favorito. Podrás escoger entre el 1, maestro del engaño, la captadora de fondos, especialista sin título, el comisionista, experto en contratos, Avalorios, carismático y resiliente, y el grandullón, confidente, leal y taimado. Compra pesos francos, negocia contratos y prepara los sobres. Pero cuidado, un mal movimiento y estarás en titulares o tras las rejas. Evita la casilla de Hacienda y usa el francomodín para mantenerte en el juego. El jugador con mayor fortuna y menos escándalos es el ganador. Coldopoli, el juego de los que controlan el tablero. Hazte con el tuyo. Y ahora, los primeros 100 pedidos recibirán una barbigoña y un fangomán de regalo. Haz tu pedido. ¿A qué estás esperando? De mantel. Una barbigoña y un fangomán de regalo. Hombre, hay que pedirlo ya. Bueno, y amigo Ismael, el pirata, viajando por Reino Unido con su camión, y ahí está la taza. Aquí estamos
en Inglaterra tomándonos nuestro café. Veremos que todos los coches conducen por la izquierda. Y tomándome mi cafelito, no sé si se verá el humo. Hombre. Con mi tacita de Albert Castillón. Ole. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito que hagan estas cosas! Bueno, venga, y el último, un chiste rápido de Abraham, por favor, que estamos preparando locura, él y yo, para la semana que viene. A ver, escuchemos. Hola. El secreto para tener todo el dinero del mundo consiste básicamente en tener... Y podría ser así. Y eso es lo que tienes que hacer. Pero no se lo digas a nadie. Qué mala idea tiene. Es un genio, ¿eh? Está loco, pero es un genio, un loco maravilloso. Bueno, amigos, feliz fin de semana. Si no hay nada importante, no aparecemos hasta el lunes. Si lo hay, nos seguís en redes y nos encontramos. Gracias, confidenciales, por vuestro cariño. Hay mucho que hacer en este país, sobre todo mucho que barrer. Confiamos en vosotros. Somos una familia. Hasta el lunes. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta. Desde la trinchera las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.